El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el Dr. José Hernández. Bienvenidos. He estado reflexionando estos días acerca de esto. Coloqué aquí en mis notas y lo voy a leer textualmente. No importa cuántos años tengas de experiencia, y me lo aplicaba a mí mismo. No importa cuántos años tengas de experiencia en el pastorado, José, pero nunca dejas de aprender. No importa cuántos años, cuánta experiencia uno tenga, pero uno nunca deja de aprender. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hace unas semanas, y voy a hablar esto con amplitud hoy por enseñanza, recibí en mi oficina a unas personas valiosas, de cierta trayectoria, pero con una decisión. He escuchado decisiones en estos días múltiples. Pastor, me voy del país. Ok. Esa es una de las decisiones más comunes que estamos escuchando en la oficina. Hemos despedido a muchas. De hecho, he aprendido las categorías de los que se van. Diga, las categorías de los que se van. Mira, he aprendido que no todos los que se van de la misma forma. He aprendido también que no se van por motivos iguales. No todos tienen los mismos motivos, ni todos se van de la misma manera. Categoría 1, pastor, vine para que ore por mí porque me voy del país. Así, sí. Y entonces me muestra todo un plan excelente, muy formal. Oro por esa persona, gloria a Dios, amén. Categoría 2. Pastor, vengo porque estoy pensando en la posibilidad de irme del país. ¿Y cuándo es eso? Bueno, no lo sé, pero quiero que ore para que el Señor me dirija. Qué bien, ¿verdad? Muy formal. Categoría número 3. Suena el teléfono. Eso era en la Cuarta República, que sonaba así. Ahora tú escoges el sonido. Aló, pastor, Dios lo bendiga. Hola, ¿qué tal? Te habla fulano. Oh, qué bueno, bien. Pastor, lo estoy llamando de Chile, de Uruguay, de Paraguay y hasta lo último de la tierra. Sabe que no tuve tiempo, pero me fui del país. Ah, ¿te fuiste del país? Categoría 3. Los que se van y después llaman. Cuarta categoría. Estoy reunido con un grupo de líderes en la congregación, estamos pasando revista y hablando. Pastor, ¿usted se acuerda de fulano de tal? Ajá, sí. Ese se fue del país. El que se fue y no dice nada. Y uno se entera por terceras personas. 4 categorías. Hay una quinta, pero se las digo el próximo domingo. No se lo pierda. Y así uno va aprendiendo. Y gracias a Dios porque cada día podemos aprender. Pero hay otro tipo de decisiones. Pastor, estoy contento porque gracias al Señor esta iglesia ha sido de bendición. Usted es un excelente pastor. Pero he decidido irme de la iglesia. Así. Eso no es nada nuevo para un pastor. Porque un pastor siempre está recibiendo y despidiendo gente. Esther siempre se acuerda de las palabras de un gran pastor apreciado y admirado por nosotros porque fue un mentor de alguna manera. Y voy a nombrarlo hoy en honor, el pastor Juan Román, pastor de la iglesia La Biblia Abierta de Maracay, Estado Aragua. Y el pastor un día nos vio a nosotros dos, ese par de chamos,
jovencitos, y nos dijo, tienen que acostumbrarse, porque la iglesia es como un hospital. La gente entra y sale. Y eso ha sido una realidad contundente. Y entonces eso no me sorprende de que alguien venga a la oficina y me dice, pastor, por esta u otra razón X, son muchas las razones, me voy a cambiar de iglesia. Y uno escucha, y especialmente cuando uno pregunta, ¿por qué? ¿Saben por qué yo pregunto por qué? Porque yo no soy un pastor perfecto, ni esta iglesia es perfecta. Dígale eso al que está a su lado. El pastor José no es perfecto, dígale eso. Y esta iglesia tampoco es perfecta. Así que quien ande buscando un pastor perfecto y una iglesia perfecta ha llegado al lugar equivocado. Me gusta preguntar por qué, porque de pronto yo pude haber fallado en algo, la organización no está funcionando bien, y cuando escucho el por qué, eso me permite a mí corregir. Diga, hay que corregir. Me gusta saber por qué. No porque soy chismoso, sino porque me gusta para corregir. Y cuando pregunto por qué, la respuesta no es nada malo, pastor. Usted es un excelente pastor. El centro evangelístico es una excelente iglesia. No tengo queja. He aprendido mucho en esta iglesia, solo que, puntos suspensivos. Las dos razones que he escuchado, cuando todo está normal, todo está bien, todo está bueno, pero son, creo que mi tiempo aquí ya se cumplió. Llegué a mi techo y necesito crecer más. Son las respuestas que he compendiado, ¿no?, como las dos más importantes. Y entonces, si todo está bien, si usted es un buen pastor y esta es una buena organización y es una sana doctrina, entonces, ¿cómo es eso de que el tiempo se acabó? Hay que preguntarle a la gente cuando acepta a Cristo, ¿cuánto tiempo va a estar usted en esta iglesia? A otros habrá que preguntarle, ve para arriba, ¿de qué altura es tu techo? Porque como decía un pastor el jueves mientras orábamos, un miembro le dijo, hoy, pastor, he decidido tomar otro rumbo. Y el pastor lo vio y le dijo, pero yo creía que estábamos en el mismo rumbo. Todas esas son respuestas aceptables, pero que no dejan de generar esas inquietudes. ¿Saben? Voy a abrir mi corazón para ustedes. Cuando yo escuché esas respuestas, serán los tiempos, serán los años. Uno no es que se pone duro, sino que su capacidad de resistencia es un poquito más, ¿ya? Porque han pasado tantas cosas y has vivido. Para los que están aquí por primera vez, quien les habla está en más de 40 años de ministerio y 50 años de servir al Señor Jesucristo. Así que algo se ha aprendido. Has aprendido a no sufrir mucho, aunque sufres, pero lo manejas el dolor. Algunos dirán, el pastor vino un poco así, medio, tú sabes. No. Estamos en la normalidad de esta reunión. Realmente escuché esto y no me movió el piso. Bueno, son decisiones. Los adultos toman decisiones. Uno ha aprendido eso.
oré por esas personas y las despedí con amor, diciéndole lo que le digo a la gente: recuerda que esta es tu iglesia. Si te va mal, el buen hijo vuelve a casa. Quiero decirles también esta mañana que este corazón que está aquí ha aprendido a no amargarse. No resiento nada contra nadie, porque lo que hago lo hago con pasión. Lo hago con amor. Pero pensé en la semana, seguí pensando en eso. Y entonces saqué algunas conclusiones. Primero, cuando llegamos al Señor y llegamos a una iglesia, ¿cuánto es nuestro tiempo? Porque Dios es el que te pone a ti una posición, ¿cierto? Depende de la organización, porque de repente la organización tiene un esquema, una forma de hacer las cosas. Y número 3, depende del individuo. Una de las cosas que enseñamos en el liderazgo es que los topes en el liderazgo se la pone la misma persona. Y esos topes tienen que ver con muchas veces con lo emocional, nuestros complejos, nuestras inseguridades, nuestras dudas, seré o no seré, ¿me entienden? Ese tipo de cosas. Me han pasado a mí. ¿Con cuántos topes no he luchado yo en mi vida? ¿Y con cuántos no estoy peleando ahora mismo? Porque cada etapa de la vida te da nuevas demandas, y esas demandas te exponen ¿a qué? A decisiones que no todas son fáciles, no todas son sencillas. ¿Será que en el fondo estamos buscando posiciones? Estamos buscando privilegios que por una u otra razón no lo hemos alcanzado. En esta vida nada es gratis, todo se gana, y lo que se gana debe hacerse con sacrificios. Y esto me llevó a mí a conectarme con mi conferencia de hoy. Porque acabamos de concluir una faena extraordinaria. Quiero felicitar a las mujeres de la iglesia y a la estructura y a la pastora Esther. Vamos a dar un aplauso. Por todo este movimiento de compromiso, cientos de personas allí comprometidas haciendo un trabajo para bendecir a otros. Y frente a esa realidad que necesitamos aprender y profundizar, veo con mucha preocupación la conducta individualista de la gente de nuestros tiempos. En algunos casos, fíjense, el individualismo está conectado a una cosa que se llama egocentrismo, es decir, todo gira en torno a la persona. Individualismo también tiene que ver con indiferencia, no me importa aquel, yo lo hago solo, yo puedo solo. Y todo esto tiene que ver con individuos que forman parte de una comunidad, donde entonces nos debemos a los demás. Eso tiene que ver con ese egoísmo exacerbado que llega al punto, y estoy usando algunas palabras técnicas, pero ustedes, la idea es aprender, llega al punto de una cosa que se llama narcisismo, que es el amarse, el estar enamorado, apasionado por uno mismo. Soy yo primero, segundo yo y tercero yo.
¿Hay algún número 4 por ahí? Ah, soy el 4 también. Ahora, frente a este llamado individualismo que plantea, como ya lo dije, egoísmo, indiferencia, está la contraparte, y es donde yo quiero meterme hoy, y no sé si me alcanza el tiempo, pero lo haremos el siguiente domingo. Que la contraparte a esa posición egoísta está el voluntariado. Diga, voluntariado. Soy un voluntario. Vi un dibujo por allí en 2 escenas. En la primera parte el líder pregunta, ¿cuántos quieren un cambio? Y se ve en el dibujito que todos levantan la mano, unanimidad, todos quieren el cambio. La segunda imagen es, ¿cuántos quieren cambiar? Todos bajan la cabeza. Todos necesitamos de todos, ahora ¿quién va a trabajar por todos? ¿Se entendió el trabalengua? Todos tenemos necesidad de todos, pero ¿cuántos pueden trabajar por todos? Ahí está el asunto. ¿Qué es el voluntariado? Yo quiero hablar hoy acerca del valor del voluntariado. Hay una definición que les traje hoy. Es el trabajo de las personas que sirven a una comunidad por decisión propia y libre. Así que es espontáneo. Es un término que también hace referencia al conjunto de dichas personas, los voluntarios. Por definición, escuchen bien esta parte final, por definición los voluntarios no cobran por su trabajo. Así que eso de cuánto hay para eso, no entra en el voluntariado. De manera que hablar de voluntariado es estar consciente de espontaneidad. La palabra que cabe aquí importante es voluntad. El voluntariado se hace a voluntad, y la voluntad es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Así que el voluntariado es una decisión volutiva. Los voluntarios nos movemos por voluntad, no por imposición, no por manipulación, no por coerción, sino que es algo que está aquí y que se hace de manera consciente. Y el voluntariado relacionado con la voluntad tiene una intención, y es lograr resultados. Entonces, anoten allí, a lo mejor lo vamos a ver en las imágenes, 3 condiciones importantes que el voluntario debe cumplir. Número 1, un voluntario debe ser desinteresado. Aquí no hay agendas ocultas, ni cartas debajo de la manga. El voluntario no tiene ningún interés. Bueno, hay uno solo, y es servir a quienes les rodean, es servir al prójimo. El voluntario no persigue ningún tipo de beneficio ni gratificación. Un voluntario está allí es para ayudar. La segunda condición es ser intencionado. El voluntario persigue un fin, persigue un objetivo positivo. Y esto es bien interesante. Un voluntario busca un cambio a una mejor situación del otro. Así que en la mentalidad de un voluntario está ¿quién? Segundo mandamiento. ¿Cómo dice el segundo mandamiento? Ese es su objetivo aquí, amar a tu prójimo, servir a ese prójimo, cambiar la realidad de ese prójimo.
Y muchas veces, escucha bien, lo que un voluntario hace desde la perspectiva de la buena intención es que ni siquiera le consulta a su prójimo, te puedo ayudar. Hay un dicho por ahí que dice que el que va a dar, no está preguntando. Un voluntario no está preguntando, un voluntario está dispuesto allí. Porque su intención, ¿cuál es? Cambiar la realidad de ese individuo. Le está yendo mal, yo quiero que le vaya bien. No tiene, yo le voy a dar. Pero eso es una decisión. La tercera condición de un voluntario es que lo que haga debe estar justificado. Lo que significa que él responde voluntariamente a una necesidad real de la persona que la necesita. Él no va a hacer las cosas por pasatiempo ni por entretenimiento. Ay, hermanos, hay que limpiar el templo. Por cierto, tenemos que hacer un mantenimiento allá arriba. Ay, qué chévere, vamos a pasar un día conociendo nuevos hermanos, comiéndose una sopita. No, esa no es la intención. Esa no es la justificación. ¿Cuál es la justificación? Arreglar un ambiente que está sucio y que hay que ordenarlo. Lo demás es añadidura. Dile eso al que está a tu lado, por favor. Los percibo un poco tensos, están tensos. Pónganse de pie, por favor. Relax. Dele un abrazo por lo menos a una persona y dile, estoy en la casa de Dios y estoy aprendiendo. ¿Qué más? Qué bueno, siéntense, gracias. Aleluya. Hay un axioma que se usa en este tipo de conversaciones. Mucho por hacer y pocos que lo hagan. Por cierto que es un axioma que tiene mucho que ver con lo que Jesús enseña acerca del voluntariado. Lo que se hace en el Centro Evangelístico Peniel y desde el Centro Evangelístico Peniel es un trabajo. Diga conmigo, voluntariado está íntimamente relacionado con trabajo. Siga conmigo. La única diferencia es que en el trabajo formal te pagan por hacerlo, mientras que el voluntariado es gratis. Escucha estos principios bíblicos sobre el trabajo y el voluntariado. Jesús enseñó una cuestión interesante. Juan 5:17. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hechos 6:3. Busquen, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en el Señor siempre va a tener resultados. Colosenses 1:29. Pablo, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo que servido, trabajo, servicio a los santos y sirviéndoles aún. Quiero entrar ahora a darte 3 razones. Diga, 3 razones. Esas 3 razones
tienen que ver con que el voluntariado te van a ayudar a hacer conciencia de que todos debemos poner nuestras manos. Levante sus manitas, por favor. Sacúdalas. Sacudiéndolas significa que están vivas, que están activas, que están listas ¿para qué? Para la obra. Gracias. Que estas manos que Dios nos dio, que no fueron para golpear a nadie, ni para abofetear a nadie, ni para señalar a alguien, ni para hacer, no puedo hacerlo, señas groseras, lenguaje gestual morboso, maligno, no fueron hechas para eso. Tus manos fueron hechas para levantar al caído, tus manos fueron hechas para abrazar, tus manos fueron hechas para saludar, tus manos fueron hechas para motivar cuando le das ese toquecito en el hombro, qué bien lo estás haciendo. Tus manos fueron hechas para crear, porque con las manos Dios te creó. Qué lindo eso, ¿no? Me gusta eso, me gusta eso. Me gusta esto que Dios nos da esta mañana. Usa tus manos así como Dios las usó. Él las usó para crear al hombre a su imagen y semejanza. ¿Con qué hizo Dios al hombre? Dice la Biblia que reunió ¿qué cosa? Barro. ¿Y con qué manos? Sus manos. Que las manos creadoras de Dios sean tus manos también para crear. Digan amén a eso. Amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces, todo esto me ha llevado a un pasaje interesante. Y ese pasaje está en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Relata allí el evangelista: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió, diga conmigo, de 2 en 2. Nuevamente, de 2 en 2. Otra vez, de 2 en 2. Y luego dice: delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Debo adelantarte que Dios nunca te va a poner a hacer cosas sin darte las pautas. Diga conmigo: Dios es un Dios de pautas. Así cuando tú le preguntas a alguien: ¿y ahora qué vas a hacer? No sé. ¿Y qué vas a hacer ahora en ese país? No sé. Ay, papá, eso está mal. Tienes que tener un plan. Un plan fundamentado en el plan maestro, que es el plan de Dios. Así que Jesús los reúne y les dice: de 2 en 2. Pero el versículo siguiente, el 2, da pautas y les decía: la mies, la palabra mies aquí es sinónimo de cosechas. La cosecha a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Fíjense que en esta primera parte hay lo que conocemos en la gramática como un contraste. Cosecha mucha, obreros pocos. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Si esa es la verdad, cualquiera le preguntaría al Señor: ¿y cuál es la solución? Entonces Jesús dice: bueno, oren. Oren al Señor de las cosechas para que mande obreros a recoger las cosechas. Eso me parece interesante. Jesús dice: es abundante la cosecha, pero son pocos los obreros. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Así lo traduce la Nueva Versión Internacional.
Dos grandes elementos: el gran volumen de la cosecha, eso se llama prosperidad, y una prosperidad de gran cosecha, pero hay una disminución y son pocos los obreros. Entonces aquí están las tres razones basadas en este pasaje para el voluntariado. Razón número 1. Diga conmigo: necesidad. La necesidad es la razón preponderante, es lo que hace que todo esto tome forma. La necesidad. Alguien ha dicho que la necesidad es la madre de todas las invenciones. Las necesidades nos ponen ¿a qué? A buscar ¿qué? Soluciones, cómo arreglar esto, cómo hacer esto. Y una necesidad es aquello que resulta indispensable para vivir un estado de salud plena. Es decir, necesitamos tener salud plena, entonces requerimos algo indispensable. Cuando hablamos de la necesidad, estamos hablando de algo que es sumamente, supremamente necesario para poder vivir, resolver algo, construir, hacer. Toma un lugar preponderante. ¿Cuál es la necesidad aquí? Es abundante la cosecha. La necesidad es esa. Es decir, necesitamos resolver la situación de la cosecha. Esa es la necesidad. Y es un planteamiento interesante. Jesús está planteando una necesidad. Y la necesidad tiene un elemento importante. Escucha bien, la necesidad tiene un elemento importante que se llama el sentido de la urgencia. ¿Necesitas algo? Entonces eso hace que te pongas, como decimos aquí en Venezuela, las pilas. Te muevas. Esposo, ¿dónde están los esposos aquí? Levanten la mano, los esposos. Y dice la mujer: se dañó la nevera. El hombre dice: ay, papá. Hay una necesidad entonces, ¿y qué hace el hombre? Comienza como a bailar joropo, a zapatear, a buscar, a ver cómo resuelve el asunto. Se acabó la harina, ¡pam! Y eso es una necesidad. Por favor, no se puede vivir sin arepa. Por eso el Padre Nuestro venezolano, eso de pan, eso olvídate, es otra cosa. Tienes que resolver eso. Y eso se llama sentido de la urgencia. Es algo que se debe resolver de forma inmediata. Así que la necesidad nos lleva al sentido de la urgencia. Jim Rohn dice acerca del sentido de la urgencia: sin un sentido de la urgencia, el deseo pierde su valor. Sin un sentido de la urgencia, las cosas, el deseo, pierde su valor. Así que si no atendemos lo urgente, esa necesidad apremiante, entonces se pierde todo. Y entonces es cuando vienen las quejas. Que este no hace nada, que desde que le dije lo de la nevera, yo voy a remover las aguas hoy aquí, desde que te dije que arreglaras esa ventana, ese enchufe, bendito sea Dios, ese grifo. ¿Cuándo es que vas a cambiar el bombillo? Ay, papá, y comienzan los problemas. Estoy removiendo las aguas. Me van a odiar los hombres esta mañana. Sin un sentido de urgencia, el deseo pierde su valor. Ahora fíjense, hay un claro ejemplo en Lucas capítulo 9, versículo 59. Jesús está hablando con algunas personas
y se dirige a una persona y le dice, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré. Pero déjame que me despidan primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué hay allí? Sentido de la urgencia. El sentido de la urgencia nos pone a postergar cosas. El sentido de la urgencia nos lleva a un orden de prioridades. Por eso, cuando estamos ante una situación apremiante, tenemos que hacer un rápido repaso de qué es lo importante y qué es lo necesario. Son valores que están dentro de lo que estamos llamados a hacer. ¿Cuántas cosas hay que hacer en la obra del Señor, en la casa de Dios? Y sencillamente las postergamos y las postergamos. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, haz esto, haz aquello, muévete? Dios te ha hablado de diferentes maneras y tú estás allí dándole largas al asunto, como dice en el argot periodístico, corriendo la arruga. Y lo que Dios está diciendo, esto es para hoy, esto no es para mañana. Dios tiene pleitos con gente esta mañana a quienes les ha hablado de una o de otra manera y se están haciendo los locos y las locas. Y Dios está diciendo, es ahora. Esto no es para mañana. Lo que yo te estoy pidiendo que hagas es para hoy. Porque Dios tiene un sentido de la urgencia, el cual puede materializarse a través de hombres y mujeres que Él ha capacitado. Hoy te pregunto, ¿están dadas las condiciones para un voluntariado con sentido de urgencia? Te pregunto, ¿crees que hay un sentido de la urgencia y que se necesitan hombres y mujeres proactivos que respondan a eso? ¿Estás viendo necesidades a tu alrededor? ¿Qué ves a tu alrededor? ¿Observas gente en tu entorno sin esperanza, enfermos o en otro tipo de circunstancias? Sigo preguntando, ¿estás viendo crecer tu congregación y que con ella crecen las necesidades? Mira el sentido de la urgencia aquí en esto práctico. La iglesia del primer siglo, es decir, de los primeros años, había crecido tanto, que así como creció numéricamente la iglesia, también crecieron las necesidades. Y los apóstoles estaban en el tope. Me gusta eso. ¿Qué haces cuando llegas al tope? Tienes que ser proactivo. O tienes que quedar diciendo, hasta aquí llegué yo, se acabaron mis días, esto, lo que... No, Señor. Y ellos dijeron, la iglesia ha crecido. Y vieron el sentido de la urgencia y fueron proactivos. Bueno, hay que buscar solución a esto. Nosotros no podemos, dijeron ellos. Esa fue su conclusión. No podemos hacerlo solos. Entonces llamaron a 7 tipos. Con ciertos requisitos para hacer lo que ellos no podían hacer. Eso es ser proactivo. Eso es darle una respuesta rápida a una necesidad. Y por eso nos pasan las cosas, porque estamos dándole largas y largas al asunto. Y Dios está diciendo, hoy es el tiempo. Hoy es el día. Para mañana, alguien puede tomar tu lugar.
Jesús veía todo eso. Y por eso el Señor fue tan radical con los voluntarios. Y con Él los estaba llamando a apoyarlo y a seguir con Él en la gran labor de dar respuesta a esa profunda necesidad espiritual de su tiempo. Lo dejamos hasta aquí y seguimos el domingo que viene. ¿Sometemos a votación? Algunos están diciendo que termine hoy porque yo no vengo el domingo que viene. Vamos a hablar de la segunda. Esa segunda se llama la justificación. ¿Qué justifica el voluntariado? ¿Existe alguna justificación en este pasaje bíblico para convertirme en un voluntario o para mejorar mi voluntariado? Saben que la palabra justificar tiene que ver con exponer razones. La justificación se fundamenta en razones. Y esas razones tienen que tener importancia. Y esa importancia debe motivar a la persona a hacer algo al respecto. Esta mañana te doy una lección. Si lo que quieres hacer, si lo que te piden que hagas no está justificado, no lo hagas. Porque todo en la vida debe obedecer a una cosa que la usamos mucho los evangélicos en nuestro lenguaje. Obedece a un propósito. Si no hay propósito, no lo hagas. Por eso yo estoy en desacuerdo con algunas actividades. No estoy de acuerdo con actividades que no tienen propósito. No estoy de acuerdo con actividades que lo que hacen es distraer a las personas, recrearlas. Aquí no somos recreadores. El día que necesitemos un recreador, lo contratamos para ponernos a hacer morisquetas, hacer como el mono y como la iguana, esas cosas. ¿Están conmigo esta mañana? Todo trabajo debe tener una justificación. Voy a hablar del trabajo que tú haces, literalmente. ¿Cuál es la mayor justificación para que tú trabajes? Haga así. ¿Cuál es la mayor justificación para que tú puedas trabajar? Mañana es lunes, por cierto. ¿Cuántos se van a levantar mañana? Voy a trabajar, me siento feliz. ¿Cuántos se van a levantar así mañana para ir al trabajo? Ese Adán. Porque por culpa de Adán y Eva que estamos en este asunto. Nos echaron la burra para el monte, como decimos en Venezuela. Pero cuando tú sabes que si no trabajas, no tienes esto para resolver aquello, entonces, si te pones ríspero, bueno, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo. Es decir, la justificación primaria de un trabajo formal, literal, pues de lo que haces todos los días, es capital. Bendito capitalismo mismo. Dale un aplauso al Señor. Amén, amén, amén. Entonces la gente no se siente justificada para hacer cosas que no le... Hoy en día todo el mundo pregunta, ¿y cuánto es para eso? ¿Y cuánto es lo mío? Por eso es que hay pocos voluntarios y en este momento más todavía en este país. Nada gratis. Pero esto nos lleva a una visión mayor en el concepto, en el lenguaje de Jesús. Siguiendo con el evangelista Lucas y su relato del envío
por parte del Señor de los 70, dice, cuando entren en un pueblo, escucha bien, cuando entren en un pueblo, ¿qué van a hacer? Sanen a los enfermos que encuentren allí. Y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. De manera que en el trabajo al cual el Señor les está llamando hay una justificación. Se justificaba hacer eso de los 70, claro, ¿por qué? Porque iban a sanar a los enfermos, iban a llevar esperanza, iban a llevar salud, pero también iban a llevar un mensaje más allá de la visión del ser humano. Algo trascendental, el reino de los cielos se ha acercado. La justificación, ¿cuál era? La mejor noticia que esos lugares iban a recibir, que el reino de Dios había llegado. Hágase conmigo. Mira, dos cosas importantes en esta justificación. Número uno, tiene que ver con ¿qué? Con lo físico. Tiene que ver con lo que sufre el ser humano en su naturaleza, sanarlos. Pero la segunda justificación es eminentemente ¿qué? Espiritual. Esto es bueno. Así que la justificación que Jesús estaba dando aquí era en dos niveles, en el nivel físico humano, para sanar, para cambiar una mentalidad, pero también algo trascendental, el reino de Dios. Lo que tú y yo hacemos por el Señor aquí tiene dimensiones. Y no sé si tú, escucha bien, cuando haces algún trabajo, cuando sirves al Señor, estás dándote cuenta de esto. Estás mirando la profundidad de lo que tú haces. Lo que tú haces por Dios no es cualquier cosa. No es algo sin valor. No es algo que está impactando en una sola área. Cuando tú arreglas una silla, cuando tú haces una limpieza, cuando tú haces algo, tú estás pensando ¿en quién? En tu prójimo. Cuando tú arreglas una silla, estás pensando en el que se va a sentar en esa silla. Cuando las hermanas que hacen los alimentos para nuestros niños el domingo, que están aplaudiendo, que digo, están amasando para hacer la arepita, no están pensando en la arepa, en el trabajo de hacer la arepa, están pensando en el niño que se va a comer esa arepa. Me estoy explicando, estoy llegando a su mente, estoy llegando a su corazón. Lo que tú haces por Dios va más allá de lo que tú piensas. Es sembrar en el reino de Dios, es guardar todo en aquel reino que es eterno. Y lo que no ves ahora lo verás mañana, o lo verás ahora, pero lo que vas a ver es saber. Yo puedo decirles hoy, José Hernández puede decirles hoy, yo no sabía el impacto de mi vida cuando tenía 16 años y tomé la decisión de ir al ministerio. No lo sabía, no entendía. Quizás estaba emocionado por predicar, pero no sabía el impacto de eso. Hoy puedo decir que el impacto de mi vida ha ido más allá de lo que yo pensaba, porque no ha sido mi asignación, ha sido la asignación de Dios. Y yo quiero decirte que Dios tiene una asignación para ti ya desde antes que naciera. Dios te había dado una asignación, y si la cumples, tu bendición te va a perseguir por el resto de tu vida. Así que si algún día tú llegas y ves este asunto por acá, y ves aquí, oye, pero eso no va allí, eso va acá, y haces esto, eso tiene un impacto espiritual. Tiene un impacto.
No lo veas como algo, como una rutina, como algo tonto. Lo que yo hice fue tonto. Tú lo pensarás que para ti fue tonto, pero para Dios es un acto de entrega, de voluntad. Lo estoy haciendo porque quiero hacerlo, porque quiero que se vea bien, que cumpla su objetivo, porque allá no lo hace, aquí sí. Yo espero que ustedes estén tan emocionados como yo esta mañana. El voluntariado está plenamente justificado. Primero, por la asignación. Vayan, por la asignación. Y segundo, por el desconocimiento que la gente tiene acerca del plan de Dios en cuanto a la salvación. Hace algún tiempo desarrollé este pensamiento. El voluntariado se justifica en la gran carga de trabajo y la ausencia de quienes se comprometan. Voy a repetirlo. El voluntariado se justifica en la gran carga de trabajo y en la ausencia de quienes se comprometan. Es decir, cuando tú haces lo que otros tienen que hacer y hay un gran trabajo, eso está absolutamente justificado. Voy a dejarlo hasta aquí. En la próxima entrega, una hora antes y por este mismo canal, seguiremos con esto. Pónganse de pie, por favor. Heme aquí, envíame a mí. Aleluya. Isaías vio la necesidad. Y desde su corazón dijo, heme aquí, envíame a mí. El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentaron retransmisión de la conferencia dominical con el Dr. José Hernández.